Dios te bendiga, iglesia. Te guarde en la noche de hoy. Siempre es hermoso cantar, se va el cansancio, se va la fatiga y nos acercamos a ese Dios grande y temible. Aleluya. Espero que, al igual que yo, pues así lo hayas experimentado. Queremos insistir en lo que se ha comenzado la semana pasada e incluso este miércoles, porque cada situación que se puede ingeniar el Señor, en donde nos vemos envueltos, en donde nos vemos sumergidos, tiene un propósito, tiene una sabiduría de Dios que aprender. Y esta noche no va a ser la excepción. Así que me alegro que estés ahí, te vayas al detalle de anotar y comencemos la palabra del Señor. Leanet leía y habló y te mencionó el texto en Primera de Pedro. De alguna manera el Espíritu se ingenia en confirmarnos, así que te voy a invitar a que vayas a ese capítulo 2 de Primera de Pedro. Capítulo 2 de Primera de Pedro. Ya habíamos tocado el versículo 9, que es el que ya leí. Vamos a hablar del versículo 6. Se sigue hilvanando el detalle de Dios en nuestras vidas. Se sigue acomodando. Recientemente te dejaba saber que bienaventurado el que no haya tropiezo en él. Vamos a reforzar esa palabra. Vamos a escudriñar nuestro corazón. Así que esa es la intención, seguir escudriñando, seguir acercándonos. Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 6, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Amén. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Acuérdese que la palabra dice que en Cristo hay salvación, y el que rechaza a Jesucristo pues experimenta esa separación eterna. Así que eso es lo que está mencionando el texto. Padre, gracias en esta noche. Te glorificamos, te exaltamos, hemos cantado y queremos, Señor, disfrutar la palabra. Que nos ministres, que trates con nosotros. Que al finalizar, Señor, podamos salir diferentes, ministrados por ti. Recibe la gloria, la honra, la alabanza. Te seguiré pidiendo sabiduría para hablar, para expresarme, gracia para llegar al corazón de mi hermano y yo no ser el tropiezo, para que tú le ministres conforme a la necesidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor, amén. Puede sentarse. Mi amado, seguimos. La hermana Zaira
pudo haberse comunicado contigo para la idea que tenemos de regresar a nuestro santuario. Seguiremos dando instrucciones en este caminar en los próximos días sobre qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para que sea placentero para todos la experiencia en el santuario. Así que esté pendiente de lo que pueda ir a continuación. Bien, acabo de leer estos textos de Pedro diciéndonos, si yo me fuera un poquito atrás, ya desde el versículo 4, que me tengo que acercar a Él, cercándonos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Fíjense qué interesante, escogida y preciosa. Vosotros también, entonces hace la comparación, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por los méritos de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Y ahí caemos en lo que acabamos de leer, que esa piedra escogida para nosotros debe ser también preciosa. Y dice que el que creyere no será avergonzado, mientras aquel que no cree va a ser avergonzado y va a recibir la retribución que le corresponde. Mencioné, leí en aquella ocasión Mateo 11, dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y tratábamos, y hemos estado tratando, que los yo soy de Jesucristo, los milagros, los discursos. ¿Para qué? Para reforzar nuestra mirada, para enfocar nuestra mirada, afinar nuestros oídos y que ese corazón no se engruese, no se contamine una vez más. Si puedo recordarlos, los tengo aquí cerquita. Dice: los yo soy del Señor, pan de vida, luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. Dejándonos saber que desde el detalle más pequeño, Jesucristo lo es todo, hasta compararse con la vid, que es aquella que puede sustentar el pámpano. Jesucristo lo es todo. Nuestra mirada tiene que estar en Él. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, disciplinarnos a edificar sobre Él. Y ese es el énfasis en esta noche. Los discursos, los milagros, si me permite, el agua, el vino, la curación del hijo del oficial, el hombre paralítico, la alimentación de los 5,000, el camino sobre el mar, el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. ¿Qué me está diciendo el Señor? Me está hablando sobre la calidad de su trabajo en nosotros, que no encuentra tropiezo. Ese yo soy no encuentra tropiezo, impedimento, dificultad. La distancia no lo es, el tiempo no lo es, la cantidad tampoco, la naturaleza, la oscuridad y mucho menos la muerte. Jesucristo todo lo puede. No hay improvisación. No hay una actitud
que pudiera hacerlo retroceder, mucho menos arrepentirse. Si busco y recuerdo, aunque les debo el último, los discursos, la conversación con Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Vuelvo y repito, no hay improvisación. Hay un plan, existía una agenda. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Con la samaritana, su discurso, dejándole saber a ella y a nosotros que esa agua que comienza a limpiarnos, ese es lo que pudiera yo llamar el ojo del agua, la fuente, se tiene que convertir en el río del santuario. Luego se esfuerza ante los argumentos de los fariseos en mostrar la calidad de hijo que es. Jesucristo se toma el tiempo de hablarnos de lo que al Padre le agrada, de la obra que vino a hacer y cómo la está cumpliendo. Al punto que los líderes de Israel lo señalan y le dicen: oye, nadie habla de sí mismo. Nadie puede dar testimonio de sí mismo. Y sin embargo, tú le estás dando. Jesús se reafirma. ¿Por qué? Porque le interesa que a nuestro tiempo llegue la información correcta, la calidad de hijo que es Él. Luego se une a ese yo soy pan de vida y vuelve el argumento para reforzar que esa calidad de hijo entonces se manifiesta en la cualidad de poder suplir nuestras necesidades, de ser la luz del mundo, de alumbrar nuestro entendimiento, de ser el pastor verdadero, no el asalariado, no el que huye, sino el que conoce la oveja y pone su vida por ello. Y el que les debo ese discurso que comenzó a darse allí en el aposento alto, que no es otra cosa que los detalles finales, asuntos inconclusos, detallitos que ayudarían a los discípulos más adelante, como a nosotros también en este tiempo. Jesucristo vino a ser la cabeza del ángulo. Así lo afirma la Escritura. Ese texto que leímos en Primera de Pedro, capítulo 2, mírelo, en Isaías, búsquelo. Isaías 28. Isaías 28, el versículo 16. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Si sigo leyendo, sigue relatando cómo esa piedra que no me va a avergonzar saca a la luz el engaño, la maldad y esa apariencia de los hombres. Te he venido diciendo en estos meses: no le prestes atención a las maquinaciones del enemigo, a la conspiración, a las conjeturas.
a estas noticias que lo que hacen es perturbar y desviarnos de nuestra relación con el Señor. Así que el profeta Isaías, el profeta mesiánico, aquí me está hablando de alguien que tomaría esa posición. Y Pedro, a la iglesia universal, a los que tuvieron que huir al final del Imperio Romano, escapar por sus vidas, les recuerda lo importante de permanecer en el fundamento. ¿Qué es el fundamento? ¿Qué significa esta frase? Es el principio. Usted lo conoce ya, es el cimiento sobre el cual se edifica, sobre lo cual se apoya una edificación. Sin embargo, vienen otras definiciones. El fundamento tiene que ver con seriedad. Sí, el fundamento es tan importante que en su definición aparece la palabra seriedad, formalidad de una persona. Esa persona tiene un fundamento correcto, hablando en conducta, en crianza, hablando secularmente. Así que qué interesante cuando logro aplicarla a la palabra que se me está dando. No es solamente el principio y el cimiento, sino que es algo que amerita seriedad y una formalidad. ¿Sabe que busqué formalidad? Tiene que ver con exactitud, con puntualidad, y tiene que ver con consecuencias. Así que cuando aplico esto a mi definición, estamos hablando de algo serio, estamos hablando de algo exacto, estamos hablando de algo con puntualidad, que por ende va a traer consecuencias correctas. Alabado sea el Señor. Tiene que ver también con compostura. Con compostura. Y sabe, cuando busqué esta otra palabra, habla de construcción. Así que mire hasta dónde se extiende la palabra fundamento. Otra definición de fundamento: razón principal o motivo con el que se pretende edificar. Razón principal o motivo con el que se pretende edificar. La razón. O sea, ¿qué me lleva a hacer esto? ¿Qué me lleva a tomar esta decisión o a ejecutar esta acción? Piense, medite. Fundamento también tiene que ver con raíz, con principio, con origen. Bendito sea el Señor. Ahora, ya desmenuzado un poquito esto, permítame entonces aplicarlo. Quiere decir que Cristo vino a ser la razón principal o el motivo por el cual yo edifico. Vino a ser la raíz, el principio, el origen ¿de qué? De mi vida aquí en la tierra. Vino a ser la seriedad y la formalidad que me deben caracterizar. Y por ende, y la más conocida, el cimiento sobre el cual edifico.
Cristo yo no lo veo, pero Él dice, yo soy el verbo, yo soy la palabra. Así que, ¿cuál es mi cimiento? La palabra. ¿Cuál es mi origen? La palabra. ¿Cuál es mi seriedad? La palabra. ¿Cuál es mi formalidad? La palabra. ¿Cuál es la razón principal? La palabra. Vamos a verlo. Primera de Corintios, capítulo 3. Este texto, yo voy a leer uno, porque luego sigue explicando la obra del que edifica. Pero me interesa el versículo 11. Capítulo 3 de la primera carta de Corintios, el versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nos tenemos que cuidar de que lo que nos motive en esta tierra, donde estamos tan vulnerables, donde hay tanto que nos ataca, el no permitirnos o darnos el lujo de cambiar el fundamento. Por eso mi responsabilidad de reenfocarme en la persona de Jesucristo. Porque estamos en medio de una decisión, de una transición. Estamos en medio de una nueva normalidad para el mundo. Y en medio de ella no nos podemos dar el lujo de que el fundamento se cambie. Y Pablo le dice a Corintios, no podemos poner otro fundamento. Hay que estar apercibido. En la carta de Efesios, el capítulo 2, quedó conmigo, mueva las páginas. El capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 20. Es más, completa la oración 19. Empecemos en el 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no soy alguien transitorio, pasajero. Ya no soy un invitado. Ya no soy un simpatizante. Pablo le está hablando a una iglesia o a los miembros de una iglesia, a unos creyentes, partiendo de la premisa que son los prudentes y no los insensatos, que son los siervos buenos y no los malos, que no son la cizaña sino el trigo, que no son la iglesia nominal sino la novia del Cordero. O sea, le está hablando a un creyente firme, con un fundamento correcto. Y les dice, oye, edificaos sobre el fundamento, versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Mire dónde me lleva? ¿A dónde? ¿Quiénes son esos? Esos son los escritores. El Antiguo Testamento escrito por profetas y el Nuevo por apóstoles.
Por eso es que hay que leerla. Y dice, siendo la piedra, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hoy hay que tener cuidado, porque se lee la Biblia, sí, los mensajes surgen de la Biblia, pero de repente se extravían, porque aparece el humanismo, aparece el yoísmo, aparece el hedonismo, como que Jesucristo desaparece del mensaje, y ese cuidado tiene que estar presente. El mensaje no es para hablar de mi persona, el mensaje no es para hablar de edificar, de ministerios. El mensaje es para hablar de esa piedra, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En la medida que Cristo se forme en mí, ese Jehová Kadesh se perfecciona en mi vida, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, el escritor, Pablo le dice a Éfeso, el edificio va creciendo y se va formando en el templo. El edificio no entra en la polémica que ha traído muchas consecuencias. Es bien fácil irnos con la corriente. Y me gustan mis padres espirituales. Me gustan aquellos hombres temerosos que ayudaron a que el evangelio llegara a mis días. ¿Por qué? Porque es cierto que yo soy templo del Espíritu Santo, pero también es cierto que cuando me reúno, el lugar donde se reúne es casa de oración y puerta del cielo. No es una plataforma o un lugar de entretenimiento. Entonces, el apóstol Pablo, usted tiene que entender que se refiere a ambos sitios. No podemos seguir ramificando esto. ¿Por qué? Porque entonces le permitimos a muchos meter al mundo en nuestras reuniones de adoración. ¿Por qué? Porque alegaban de que el templo soy yo y que la plataforma no importaba. Repito, Pablo está hablando de la individualidad del trabajo de Dios, de mi persona, de tu persona, pero también está hablando de la unidad, donde los hermanos se reúnen y Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, hablándome de esa dualidad, me añade y me dice, hablando ya de la mía, me dice, oye, voy a edificarte, voy a trabajar contigo para morada de Dios por el Espíritu. Se dispara entonces tremenda experiencia, profetizando lo que leíamos del profeta Ezequiel. Voy a lavar vuestros corazones, los voy a limpiar y pondré en vosotros mi espíritu. En el libro de Hechos hay otro texto que amerita que lo miremos. Capítulo 4. Capítulo 4.
versículo 11 del libro de los Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La piedra que fue reprobada, hablando ahora Pedro, a aquellos que escuchaban su mensaje, que lo habían rechazado, él les está diciendo: lo rechazaste, sí, pero es importante que entiendas que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. O sea, vas a tener que cambiar tu postura. Iglesia, Dios pretende con su palabra que nosotros cambiemos de postura, que nosotros rectifiquemos decisiones, actitudes, determinaciones, que le permitamos a la palabra alumbrarnos, desnudarnos, para que de manera humilde y sencilla cambiemos la postura. Le está diciendo a estos hombres: la piedra que fue reprobada por vosotros ahora es la piedra sobre la cual hay salvación. Amado, no estamos en tiempo para jugar a los constructores. O sea, no hay espacio para los Bob de Builder. No hay espacio. No podemos darnos el lujo que después que hayamos establecido una relación con Dios, la misma esté errada, porque estamos lejos de aquel que te he enseñado, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el Elohe Israel. Cuidado, cuidado a quien has puesto como fundamento. Primera de Timoteo, el capítulo 6. Mire lo que se atreve a expresar Timoteo. Pablo a Timoteo. Capítulo 6. Voy a comenzar en el 17 para traer la idea. Y llegaremos al versículo que nos corresponde. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en la riqueza. ¿Quién pone? O sea, ¿cuándo es que veo este escenario? ¿Cuándo es que yo veo que alguien pone la esperanza en la riqueza? ¿Cuándo? Cuando las acumula. Cuando vive para acumular. Oiga bien, no se enoje conmigo. Sonría, que el Señor le ama. Pero esa es la definición de los que ponen la mirada en la riqueza, la esperanza en la riqueza, sin darse cuenta que el que tiene más quiere. Entonces Pablo dice: oye, no ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
cuando tú y yo no estamos en el fundamento, esta palabra no se cumple. Aparece la escasez, aparece la necesidad, se nos aprieta, el presupuesto se corta, tambaleamos. ¿Saben por qué? Para que nos percatemos de que el fundamento se corrió. Porque si el fundamento es Cristo, se cumple la palabra que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria, que no faltará pan sobre la mesa. Ahora, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo cambio? ¿Cómo rectifico? Él le dijo al joven rico: mira, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Esa era la directriz bajo la ley. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo: dile a los ricos de este siglo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Pablo le está diciendo a Timoteo, y vendría siendo el centro del mensaje. Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, hay que aprender a discernir. El Espíritu Santo, conforme, consono, a la par, en secuencia a aquel que es la luz del mundo, quiere alumbrar los ojos del corazón entendido. ¿Para qué? Para que rectifiquemos en el fundamento. Y aunque el ejemplo no nos guste, solo tú y yo podemos, de manera individual, como individuos, reconocer, no solamente en las finanzas, sino en muchas otras cosas, el fundamento que opera, lo que utilizamos como base para nuestra vida diaria. Me explico. ¿Qué utilizas para decidir sobre tus finanzas? Aquí está diciéndote Pablo. Vuelvo sobre él, lo tengo que explicar. Él está diciéndome: Carlos, si te basas en acumular para cuidar tu mañana, para una llamada de emergencia, quiero decirte que tu fundamento es incorrecto. Quiero decirte que no estás haciéndote de la vida eterna. Pero si en tu vida tu fundamento es Cristo, oye, vas a abundar ¿en qué? En las buenas obras, en el desprendimiento, en la generosidad, trabajando así. ¿Para qué? Para la vida eterna. Oiga, cuando decimos los nombres, decimos: Él es el Olam, el Eterno. Cuando termino esa sección particular, digo: Él es el Alfa y el Omega, la primera y la última
letra del abecedario griego. Y digo que Él es el principio y Él es el fin. Él es el fundamento. Y si es el fundamento, el final es la vida eterna. Pero si Él no es el fundamento, mi eternidad peligra. Y yo vine a decirte esta noche, cuidado, cuidado, porque cuando hablamos de fundamento, nos enmarcamos nada más en el cimiento de una construcción y utilizamos de palabra amplia, abstracta, la palabra salvación. Sin embargo, hay que examinarse ya no en el contexto de una palabra tan amplia como la salvación, sino en un diario vivir. En el diario vivir. Amado, las decisiones en mi casa, ¿en qué se basan? ¿Se basan en la palabra o en mi sentido común? ¿O en mi razonamiento? Decía en el mensaje del sacerdocio, del real sacerdocio, que Elcana, mientras intentó bajo su razonamiento, bajo su sentido común, atender a Ana, no consiguió nada. No logró su objetivo. La discusión continuaba. La tristeza y la esterilidad en aquella mujer permanecían, y la esterilidad significaba maldición. Entonces, si yo trato de ser sacerdote en mi casa, utilizando la razón y el sentido común, mi fundamento está errado. El día que Elcana decidió irse a ministrar sin más argumentos, Ana encontró su libertad, su restauración, su honra, su victoria. ¡Aleluya! Y la casa de Elcana se llenó de más hijos. ¡Aleluya! Solo tú, solo yo puedo permitir que la palabra me confronte. Solo tú y solo yo. Esto es serio. Fundamento correcto. Vida eterna. Puedo decir que soy creyente. Puedo decir que estoy en victoria. Puedo decir que voy para el cielo. Pero del dicho al hecho hay un tremendo trecho. Cuidado. No nos engañemos. Porque el texto que no leía en Corintios dice que el edificio será probado por fuego. 12, 13, 14 de ese capítulo 3 de 1 Corintios dice que la obra, no importa el edificio como se ha hecho, será probada por fuego. Y si prevalece es porque el fundamento es correcto. Y si no, va a ser ¿qué? Quemado por ese fuego. ¿Tú sabes cuál es el peligro? Que Pablo, te repito, le está hablando a los prudentes, al trigo, al bueno, a la novia del Cordero.
que por alguna razón se desvía y Dios, al pasarlo por fuego, no se afecta a la salvación, aun cuando empiezan con esa experiencia. Pero ¿sabe cuál es el peligro? Que como resultado de un edificio mal fundado, yo todavía no sea de la prudente, de lo bueno, del trigo, de la novia, que todavía yo esté en conflicto, que todavía en mí no haya abandono y obediencia. ¿Sabe qué es peligroso? ¿Sabe qué es peligroso? ¿Por qué? Porque aunque la salvación no se pierde de parte de Dios, porque la obra de Cristo es perfecta, el descuido en nosotros nos lleva a perdernos. Cristo lo dijo claro: no voy a perder a ninguno de los que me diste. Pero si yo me salgo, ay de mí. Yo necesito que en detalles simples de nuestra vida comencemos a rectificar. Y te di el ejemplo del Cana y de sus argumentos, que para él eran sabios, eran correctos, eran genuinos, mostraban su intención, mostraban su amor, mostraban su entendimiento hacia la persona de Ana, pero no fueron suficientes para cambiar el corazón de Ana. No es hasta que Ana entre en la presencia de Dios que su vida es restaurada, que su cuerpo es restaurado y el hogar del Cana reivindicado. ¿Sabes que Dios quiere enderezar lo que está torcido? ¿Sabes que Dios quiere hacer cosa nueva? ¿Sabes que Dios ha escuchado tus argumentos? Dios te ha oído decir que estás cansado y cansada. Dios te ha escuchado decir que no puedes más. Madres que dicen que sus hijos le agotan y se sienten culpables porque saben que son bendición, pero no se pueden manejar. Matrimonios que se tambalean. Hermanos que viven por una promesa que no se alcanza. ¿Será que Dios cambió? ¿Será que Dios se olvidó? ¿Será que Dios ya no le interesó? No. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay cambios. Sus promesas son sí y amén. Cobra ánimo, iglesia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios endereza lo que está torcido, restaura lo que ya pasó y hace cosa nueva. Sin embargo, Él espera que tú y yo enderecemos el fundamento, que identifiquemos lo que estamos haciendo. Esta mañana, se lo compartí solo a una persona y le decía con alegría y contentamiento: el Señor me mandaba a decir a la iglesia, cuidado con el fundamento que alimenta tus decisiones. ¿En qué basas tus decisiones? Y me dijo una específica: mis responsabilidades. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el fundamento
para yo justificar mi responsabilidad. Y me decía claramente, la responsabilidad es buena, el ser responsable es bueno, pero el argumento que se levanta tiene que ser la fe y no la razón. No es la razón la que te llevará a ser responsable en el Señor. El fundamento tiene que cubrir todas las áreas de nuestra vida. Cristo es todo en nuestra vida. Él es la vid verdadera. No se trata solo del ministerio en la iglesia, se trata de mi matrimonio, se trata de mis hijos, se trata de todas las decisiones, mis sueños, mis responsabilidades. A la hora de yo ser responsable, ¿en qué me baso? Dios me decía esta mañana, dile a la iglesia, las decisiones se basan en lo que dice la palabra. En lo que dice la palabra. No en lo que dicta tu razonamiento. No en lo que se escucha. En la palabra. En la palabra. Cuidado en el escenario que te encuentras. Examínate. Escudriñate. Evalúa. Porque es triste dar cosas contra el aguijón. Es triste después que llevemos tiempo ver cómo se desploma lo que hemos construido. En la parábola de la edificación en la arena y sobre la roca, estamos viendo cómo nos golpea el viento recio de la prueba. Estamos viendo cómo la incertidumbre nos aborda, nos empuja. La tristeza, la depresión, la ansiedad, el insomnio. Amado, el viento es fuerte. Y ahora más que nunca hay que determinarse, construir sobre la roca inconmovible de los siglos. La piedra que fue desechada, la piedra angular, la piedra poderosa y hermosa de la que el Espíritu hace mención. Mis decisiones se tienen que basar en la fe, aunque me cueste, aunque mi mente me achueque. Sí, porque mi mente va a venir con todo a decirme qué fe, ni qué fe, la razón es más poderosa. Mentira. ¿Por qué? Porque ahora yo soy nueva criatura, y como nueva criatura mi conducta se basa en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Mi razón me dice miente. La palabra me dice permanece. Yo quiero que tú entiendas. Si a veces hay gente que me ve hablando solo en la calle, y ya yo lo he cogido a broma y digo, bueno, hay más afuera que adentro. Pero es la conversación que comienza en un momento y termina más adelante. Y sin saber lo que ocurriera, lo que estaba o lo que iría a ocurrir durante el día, te tengo que decir, cuida el fundamento. Cuida el fundamento, porque cuando el viento arrecie, cuando la
las aguas golpeen, cuando se sacuda la tierra, los que estemos sobre la roca permaneceremos firmes. Entonces traje el pasaje de Pablo y Timoteo, porque es un ejemplo interesantísimo. Timoteo no le podía hablar a inconversos o a judíos, porque no había nacido de nuevo. Timoteo le está hablando a los que gustaron del evangelio, que se consideraban ricos en esa época, y les estaba diciendo: dile a los ricos que se desprendan, dile a los ricos que cambien el fundamento y que hagan conforme a la Biblia. Usted sabe el conflicto que debió haber existido en el interior de esos hombres al escuchar ese mensaje. El choque debió haber sido terrible. El conflicto debió haber sido gigantesco. Pero ahí es que la palabra se cumple: en mí son más que vencedores. Alabado sea el Señor. Y esta noche yo quiero que tú te atrevas a considerar el evaluar tu fundamento. Las decisiones que estás tomando, ¿en qué se basan? Las decisiones que te han llevado a ya no orar, a no leer la palabra, al afán. Es lo que te ha distanciado de la presencia de aquel que un día te sacó de las tinieblas a la luz admirable, de aquel que te ha llamado con propósito. Cuidado con tus decisiones. Cuidado, que no sea que el fundamento en el que te basas sea la razón. Mire, estoy terminando. Lo dije aquí abiertamente. La gente habló del anticristo, la gente habló de Apocalipsis. Me circunscribí a decir principio de dolores. Y dije: la iglesia se tiene que someter a las autoridades, le guste o no le guste. Y ante el sinnúmero de hombres reconocidos, teólogos, predicadores, maestros, que decían lo contrario, decidí permanecer en lo que decía aquí. Todavía se dice que estamos en Apocalipsis, y yo sigo diciendo: Dios está definiendo su iglesia. Y me sometí. Ahí está el templo. Dijimos: no vamos a entrar en 25 ni en 50, sino en 75. No porque el gobierno lo diga, no porque la razón me lo diga, sino porque en la escritura, la historia de Moisés y Faraón me enseñaron: o vamos todos o ninguno. Y te estoy diciendo, regresamos al santuario, porque podemos ir todos. No porque la gobernadora lo diga. Me sometí, pero a la hora de dar el paso, mi fe en la palabra. Me estaré explicando. Me sometí a las directrices de las autoridades en la tierra para ser bendecido y honrado por Dios. Pero a la hora del paso, la fe es mi fundamento.
vine a decirte esta noche, seamos de los que rectificamos si tenemos que rectificar. Seamos de los entendidos, de los que tienen oído para oír y ojos para ver, para que cuando el viento arrecie, mi casa, que está sobre la roca, sobre la fe, sobre la palabra, permanezca como dice la palabra. La razón dice huye, la razón dice capa, la razón dice escóndete, el sentido común dice haz esto y la otra, pero yo te digo, ¿y qué te dice la palabra? Examínate, escudriñala y pregúntale: Señor, mis decisiones están aquí plasmadas. Dios, te recuerdo la definición: principio y cimiento, sobre donde se apoya una edificación. Seriedad y formalidad de lo que nosotros somos. Gente seria, gente formal, con estructura. La razón principal, tercera definición, razón principal o el motivo con el que estamos edificando, la razón que nos lleva a las decisiones que tomamos, la raíz y el origen de lo que estamos haciendo o decidiendo. Piensa, la iglesia, porque Dios vino para bendecirte. Dios desea que la iglesia duerma esta noche. Dios desea que la iglesia confíe, descanse. Pero para esa tranquilidad y descanso, para que el Shalom se manifieste en tu vida, para que Jehová Nisi sea presente como estandarte, para que Jehová Sabaoth nos rodee y pelee por nosotros, nuestro fundamento tiene que ser el correcto. Y lo único que nos separa de eso entonces, si es que no lo es, el humillarnos, el reconocer y el rectificar. ¿Por qué? Porque Jehová Sidkenu, justicia nuestra, nos pone en el lugar, no porque somos buenos humanos, sino por los méritos de Jesucristo. Y Dios no nos rechaza, sino que nos acepta, nos bendice y nos da la victoria. El viento soplará, el viento soplará de nuevo, rugirán los montes, pero los que hemos edificado sobre la roca permaneceremos. Permanece sobre la roca inconmovible de los siglos. Cuando hablo de castillo fuerte, rápido menciono mi roca eterna, mi alto refugio. Mi torre fuerte y mi pronto auxilio. Permite que esas palabras se hagan realidad en tu vida y ministrate esta noche. Y si aún así te sientes, mira, si te sientes todavía, voy a orar por ti, pero si te sientes ansioso, nervioso,
Si te sientes con esta incertidumbre, si eres de los que no sabes si vas a participar conmigo de la cena del Señor más adelante, si eres de los indecisos, mire, yo no lo puedo obligar, pero esta noche puedo orar para que sea Dios enderezando lo que está torcido y haciendo cosas nuevas en tu vida. Bueno, y le repito, lo que Dios trató conmigo esta mañana, jamás sabía yo que iba a acontecer lo que ha acontecido hoy. Se sacude la tierra de Puerto Rico, pero el que está en la roca puede estar tranquilo. Permíteme hacer oración. Si hay alguien ahí detrás que se quiere reconciliar, óyeme bien, te conviene pararte hoy en el fundamento correcto de la vida, no en la razón de este mundo, no en la sabiduría humana, no, la sabiduría del cielo, Cristo. Recíbelo como tu Salvador. Dilo a sí mismo: Señor, te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame de tu espíritu y ayúdame a perseverar en el fundamento que es Cristo Jesús. Y a ti, iglesia, repito el mensaje: rectifica, cambia, evalúa, abandónate, lánzate sobre la roca, decide sobre la roca, edifica sobre la roca que es Cristo Jesús. Y soplarán los vientos, se sacudirá y golpeará el mar, la arena, y caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti, te dice el Señor, no llegarán. No llegarán. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. La llama de fuego arderá, pero no arderá en ti. Porque el Señor estará contigo y conmigo para librarnos. Pero de que hay que escudriñarse y decir amén, hay que hacerlo. El Cana venció. Vence tú en esta noche. Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuerda el domingo, tienes una cita conmigo temprano. Presentémonos en ayuno por nosotros y por la iglesia. Que tengan una linda noche.